datos, vamos a encontrar el diseño para los colectores, para las tuberías o canales de colector. Periodo de diseño. Todo esto que está aquí, que lo puedo mostrar aquí, ya, yo lo voy a mostrar aquí en este Excel, donde he tratado de colocarle el actualizado, ya las pequeñas actualizaciones que han hecho a la norma. Pues en este Excel voy a explicar. Generalmente los alcateles sanitarios van a tener un periodo de diseño de 20 o 30 años generalmente. Si son pequeñitos, 20 años. Si son grandes, 30 años. Pero aquí tienes una guía, ¿no? Una guía para más o menos sustentar. Dice localidades en función del tamaño de la población. Dice localidades bien pequeñitas, menores a 15.000 habitantes, de 10 a 15 años. No se usa casi esto ya, no se usa, pero ahí está. Localidades de 15 a 50.000, de 15 a 20 años. Localidades con más de 50.000 habitantes, 30 años, pero podría ser más, ¿no? Porque no se usa estos periodos de diseño bien pequeñitos. Porque desde que lo diseñas hasta que te aprueban el diseño pasa 1 o 2 años. Desde que ya está aprobado el proyecto hasta que consiguen presupuesto para la construcción pasa otros 2 o 3 años, ahí nomás se comieron 5 años. Y la construcción que puede durar 1 o 2 años, ya son 7 años. Y tú estás diseñando con la población desde este año, con el caudal de este año, que a 7 años ya va a ser otro. Entonces ya queda medio achicado el proyecto. Entonces generalmente 20 a 30 años, digamos. Estos hay que ponerse de acuerdo en todos los que están, el que está financiando, el que está realizando y el que está diseñando. Si ustedes pueden proponer, pues pongan 30 años, ¿no? Por esos aspectos que les digo. ¿Ya? Y a lo mucho, bajarse 20 años. ¿Ya? Salvo algún equipo electromecánico. Esos no duran 20 años, ¿no? Un equipo electromecánico, esos que tienen motores de 10 años, viendo con mucho cuidado, sí. Los que pueden diseñar para 10 años un equipo electromecánico, es decir, después de los 10 años van a necesitar otro de mayor capacidad. Y ese ya prevé, ¿no? con otro caudal. La población inicial del proyecto. Generalmente uno cree que lo puede sacar del INE, el Instituto Nacional de Estadística, porque el INE te da datos muy generales, no muy, por ejemplo, tú le pides de la ciudad de Tarija, te da de toda la ciudad, pero el proyecto no es de toda la ciudad, es del barrio, ¿no? Y a veces ni siquiera del barrio, es de una partecita del barrio, o es un barrio y la mitad de otro, ¿no? Así, por zona, por el tema de la pendiente y todo eso, se van seccionando. Entonces, la fuente más confiable, si es en realidad, es las alcaldías municipales y los presidentes de los barrios, su directiva, ellos tienen el dato exacto que nos pueden proporcionar, listado. Y si es en el área rural, las subalcaldías generalmente y las autoridades propias de la comunidad. Entonces, ahí son las fuentes que ustedes tienen que recurrir y les dan ese dato. Y de última, ¿no? Por ahí nadie les queda claro, tener que ir casa por casa. No ustedes pueden mandar a otra persona para usar ese censo. Y ya que hacen el censo, aparte de eso pueden agregar otras preguntitas. Otras preguntitas que les pueden servir para su diseño. Entonces, una vez teniendo la población actual de la que estás partiendo, al igual que en el lado potable, te pregunta si hay una población flotante, una población que viene de vez en cuando y que puede aumentar el consumo
producción de agua sucia, lo tomas en cuenta. ¿Ya? No hay un valor exacto, pues 0, 100, 200, no se sabe, cada población es. Y están las mismas formulitas de la norma boliviana de agua potable para poder estimar una población futura. Ya generalmente utilizamos el aritmético, geométrico y exponencial para el periodo de diseño que hayas definido. Y está esta tablita, y esta que está con color verde, es de la norma, la ajustada, la NB 688, ajustada o mejorada o actualizada, donde más o menos te indica qué método utilizar. No hay mucho, ya generalmente son estos 3 primeros, y salvo que tengas varios censos, utilizar la topología. Te puede dar 2 métodos, aquí no, 2 métodos, o en este caso te puede dar los 3, aquí los 3, ¿no? Nadie te dice que la media, nadie te dice que tomes el valor menor y el mayor, tú decides, ¿ya? Nosotros en la materia vamos a utilizar la media, para que yo pueda realizarles facilito y no tenga muchos resultados. Si yo tengo aquí, en este caso me salió una población, me salió muy pequeñita, me salió 1408, un ejemplo, ¿no? Voy aquí y está en este rango, está en el rango de 2000, yo tendré que hacer la media del aritmético y el geométrico. ¿Ya? Por ahí salió 8.934, salió 8.934, y voy, estoy en este rango de 2.000 a 10.000, y me dice que puedo utilizar el método geométrico, y me puede exponenciar, pero entre paréntesis con el número 2, voy a abajito, dice 2 sujeto a justificación. Estos que están en paréntesis es lo que nosotros ahorita como estudiantes no tenemos los datos y ni tampoco la experiencia para poder analizarlo. Generalmente aquí apuntan esos paréntesis, apuntan a aspectos económicos, principalmente económicos, tal vez sociales, pero más económicos. Por ejemplo, la ciudad de Tarija, entre el 2005, colocar 2005 al 2015 ha tenido un crecimiento rápido, exponencial, porque había muchísimas regalías, ya de gas, todos sus derivados, y había muchísimo trabajo en Tarija. Entonces, mucha gente del exterior, no del exterior, sino de otros departamentos, también del exterior, se han venido a trabajar a Tarija. Ese es un aspecto económico que hace que tú digas, tengo que tomar en cuenta este método exponencial, ese aspecto, ya que ha habido muchísimo flujo económico, muchísima migración de gente hacia Tarija. En estos momentos, en la actualidad, aquí en Tarija ahorita está ocurriendo un poco lo contrario. Más bien muchísimos, ustedes mismos ingenieros, cuando salgan, los que han salido, no están encontrando trabajo aquí en Tarija, que se están yendo a otros departamentos, ¿no? Y están haciendo su familia ahí. Incluso ya hay ingenieros que han estado trabajando años aquí, al no haber mucho movimiento, se está yendo a hacer con toda su familia por el Tarija. Ese aspecto, ¿qué te dice a vos? No tomes el exponencial. ¿Para qué? Tomar nomás el aritmético y el geométrico. ¿Ya? Entonces, estos aspectos son los que están ahí, los que dicen sujeto a justificación. Justificar por qué lo usa, por qué no lo usa. Para nosotros en la materia, todo se usa. En este caso me ha salido 8.934. Yo sacaré el promedio de aritmético y exponencial. Ya, solo para efectos de que todos trabajemos con nuestro valor. Lo propio va a ser cuando tengas el X1. ¿Ya? Y es recomendable, ¿no?
nosotros lo tomamos en cuenta. Pero ya en un trabajo real, tú puedes decidir, ya, si me salió estos tres, yo puedo decidir solo trabajar con aritmético y listo. Lo justifico. ¿Por qué no estoy tomando el exponencial? ¿Por qué no estoy tomando el geométrico? ¿Y por qué solo estoy tomando el aritmético? ¿Ya? Caso de la población, como no decir nombre, en vez de crecer, en vez de aumentar de población, más bien está disminuyendo. Vos estás viendo que y preguntas a las autoridades, al vendedor, al que trabaja ahí en la institución pública, y dice, no, aquí no está creciendo, aquí todo está disminuyendo. Entonces, ¿para qué tomar en cuenta el exponencial, que es un crecimiento rápido? ¿Para qué tomar el geométrico, que es un crecimiento medio? Prefiero tomar aritmético, que es un crecimiento suave, hermano. Suave. Lo que estás viendo. Y preguntas, ¿hay alguna posibilidad de que esto mejore? No hay. Alguien va a empeorar. Peor no es eso, ¿no? Peor. Ve, ahí tienes una justificación. ¿Ya? Entonces, ahí te encuentras algo positivo, algo negativo, donde tú puedes decidir con cuál método inclinar. En la materia, todas las son utilizables. Esa sería la población inicial, población futura, ¿no? Aquí faltaba un poquito hablar de esta tasa de crecimiento. Es el mismo concepto del agua potable. Yo estoy saqueando agua potable, el mismo concepto. Lo que se trata es de que esta tasa de crecimiento sea lo más actual posible. Tenemos este último censo, que el año pasado, ¿no? Entonces, con esa tasa de crecimiento tenemos que estar trabajando. Después hay tasas de crecimiento, siempre en internet, un montón, pero la última la que nos interesa. Y como te decía, uno no hace el diseño para toda la ciudad, realmente hace con barrio, pero tomas el de la ciudad, ¿no? No queda otro. Estás en un pueblito pequeñito y tal vez no tengas la tasa de crecimiento de ese pueblito pequeñito. Tomas la del municipio. Ponla y listo. Siempre esta tasa de crecimiento hay que socializarlo o ponerse de acuerdo con todos los actores del proyecto. Si puede ser fiscalizar, ponerte de acuerdo con el que va a supervisar, con el que va a construir, con el que va a pagar el proyecto, ¿no? Todo eso, ponerse de acuerdo para tener un solo criterio. Dotación es exactamente lo mismo para el agua potable, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Tenías esta tablita anterior de la 2007, y nos modifica un poquito a esta hora. Otra tablita. Actualizada, que no sale oficialmente, pero que yo creo que ya cualquier dato va a salir. En lo posible, esta debería ser la segunda opción. La primera opción tendría que ser tener registros medidos de la cantidad de agua potable que le llega a ese barrio o a esa comunidad. Registros medidos que te le puede dar la cooperativa, la alcaldía, en algunos casos que son los que administran ese tipo de servicio, o las facturitas que uno paga y ahí te dicen más o menos cuánto te dice factura inicial, factura final, la diferencia es la cantidad de agua que consumes cada mes. Y esa diferencia te da los volúmenes de metros cúbicos de agua y los repartes entre los habitantes que tienen esa casita y tienes por habitante, y los habitantes por día, ¿no? Dividido entre cuántos días tienen. Esa debería ser la primera opción. Pero no es tan factible esa opción. A veces las cooperativas no siempre lo miden, la alcaldía no siempre lo mide, y las facturitas no basta con una. Tienes que unas 100, 200 o 300 y sacar un promedio, va a ser estadística. Entonces, es un trabajito también que se lo debería hacer. Pero ahí está esta opción ya, esta segunda opción, que es esta tablita que está en función de la zona geográfica. Y aquí no le coloques tanto zona geográfica, colocar el clima. ¿Ya? Hay zonas geográficas que pueden ser valle geográficamente, pero que tienen una
temperatura que parece más de llano. Y también puede haber zonas de valle que más parecen que tienen, que si bien están en una zona ecológica que es de valle, pero su clima es muy frío y más parece de altiplano. Y como hay partes de altiplano, todo parece alto, pero hay unas quebraditas, unos recodos ahí que parecen así, unos lugarcitos bien calurosos. Entonces, ahí tomado tú como clima. Pues si es un clima frío, esta sería la primera fila. Si es un clima más o menos templado, el valle, y si es un clima cálido, ya. Entras por ahí y con el tamaño de la población inicial, con el tamaño de la población inicial. Y haces una interpolación, ya, dependiendo de dónde haya tocado, haces una interpolación. Vamos a esta, la que va a decir, que está con verdecito, la que vale. Ya le tapamos la otra. O sea que para un altiplano, yo no puedo tener una dotación inferior a 50, es la mínima 50, ya no puedes colocar dotación de 40, de 30, no hay. 50, para Valle 60 la mínima y para allá 80 la mínima. O sea, si tú me preguntas, si mi población es de 100 habitantes y es Valle, 100 habitantes y es Valle, ¿cuánto va a ser tu dotación? Si es Valle, 60, ¿no? 60. Ya, así directamente ya no haces interpolación, lo colocas y ya está, te olvidaste de todo. ¿Ya? Así mismo con la mitad también. Y si tu población es mayor a 500.000, entonces ahí tienes los valores máximos que le puedes colocar. ¿Ya? Altiplano dice 95, Valle 115, ya 130 dice no. Porque yo esta la mantengo todavía, esta tablita de arriba. Yo la mantengo porque esta tablita de arriba es más real. Esta otrita es a lo que se va a llegar, esta es la que está de aquí abajo, pero todavía no se llega. Ya, esta es más real, por ejemplo, aquí en Tarija, la dotación está ahí ya, rondando los 200, sigue rondando los 200, o sea, de 150 a 200, han estado 200, 250, ahora está 150, 200. Yo creo que a futuro se va a llegar a este rango que dice aquí, ¿no? 115 más. En lugares donde tienes agua las 24 horas del día, donde no tienes muchos cortes, donde la tarifa es bajita, el agua es de buena calidad, digamos que tú puedes agregar, lo puedes tomar, entonces consume más agua, se consume más cantidad. Ahora, si el precio del agua aumenta por litro, cosa que está pasando ahora, está aumentando por litro, está poniendo más restricciones de paso de cierto volumen, y todo lo que se sobrepasa te cobra más caro. Y si llegas a otro límite, y si se sobrepasa eso, te cobra mucho más caro todavía. Todo eso está haciendo que el consumo vaya. Y tal vez llegue a estos rangos que estamos llevando, ¿no? Entonces nosotros para la materia vamos a usar esto que está en el verdecito, ¿ya? El verdecito, pero tú tienes la opción de todavía usar esta otra, si en un momento tú crees que esto está muy bajito, para mí está bajito, pero esta es la norma boliviana actualizada. Pero si en un momento crees que estos son muy bajitos, puedes escribirlo y dice, en base a mediciones, en base a registros de la cooperativa, en base a registros de la alcaldía o a foros propios, la dotación por persona es mucho mayor. Una facturita puede ser, ¿no? Te sale tanto volumen, lo divides entre 5 y te da 200 litros por persona, pues ya justificas y puedes utilizar valores mayores, ¿ya? Valores mayores. Si tienes que interpolar, por ahí te salió 450.000 personas.
y estás digamos, en el altiplano, te salió 450.000 habitantes. Entonces te dice, aquí te dice de 100.000 a 500.000, ¿no? 100.000 a 500.000, aquí interpola, ¿no? Hace la interpolación 450.000, ¿cuánto le corresponde? Pues aquí tienes una tablita para interpolar. Vamos a usar esta. Hemos dicho que nos salió 450.000, entonces aquí al medio le coloco 450.000. Le coloco 450, 450.000. Estoy en este rango, ¿no? Estoy en el altiplano. Y este rango va a ser de 100.001 a 500.000. Entonces aquí 100.001 copio, 500.000 lo copio. ¿Ya? Copio ahí. Para 100.000 va a ser 85. A ver, en el altiplano estoy. 85 coloco ahí. Y para 500.000 sería 110. Y hace todo su interpolación aquí, me salió 106.87, 107 podrías colocarlo. 107 si quieres. Redondo. Tú haces la comprobación en tu maquinita o a mano, la interpolación. Ya, así para cualquiera de estos, rangos que tienes ahí. Esa tablita de costa es justamente para interpolar y sacar el valor intermedio. Si por algún motivo necesitas un rango mayor, un rango en esa tablita lo utilizábamos, ¿no? Aquí teníamos más de 100.000, aquí está más de 500.000. Un rango, un límite mayor, un límite superior del cual no pasarse es la población mayor de la ciudad más grande de Bolivia, que es Santa Cruz. ¿Ya? Eso sería lo máximo que tenemos aquí en Bolivia, más de eso no vamos a tener. ¿Ya? De la ciudad de Santa Cruz, no de todo el departamento, pero solamente de la ciudad, si es que necesitarías un rango. Pero con esta tablita, si tienes una población mayor a 500.000, directamente lo colocas. Y otra cosa sería que coloques esto, ¿no? 95 si es altiplano, 115 si es valle y 130 si es llano. ¿Ya? Si trabajas con esta tablita, si tienes poblaciones mayores a 500.000, trabaja con estas que están aquí al costado. Pero por ahí tú eres más de respetar tablitas y que te saben un cálculo. Entonces, mira, si tú quisieras colocar, vamos a valle, ha salido por decir 600.000 personas, 646.000 personas. Y no sabemos cuánto es su rotación, pero sabemos que está en este rango. Haces la interpolación, dices para 500.000, aquí colocas 500.000, 2, 3, para 500.000 sería, vamos a hacer que estamos en el valle, ¿ya? El valle para 500.000 sería 90, ¿no? 90. Entre 90 y 115, aquí colocas 115. Pero ¿cuál es la población mayor? No tenemos. Aquí no te dice. ¿Cuál vas a colocar? Te dije, no, la de Santa Cruz, la ciudad más grande de Bolivia. Ya que yo voy a intentar que está por 2 millones, tú tienes materia de investigar. Ahí colocas la población de la ciudad de Santa Cruz. Y nos salió una rotación de 92.43. Todo justificado con unos. Vamos, disminuye la rotación, en cambio nosotros aumenta, digamos.
80, 85, 110, 75, 95. Todos van. Después 60, 95, 85, 105, 90, 95, 90, 95. Solamente en esta casilla. O sea, si analizas un rango, ponen menor o mayor, digamos. ¿Cuál sería la? Si ven los rangos menores, 50, 50, igual, 85, y aquí 75, pero vienes a que va disminuyendo. Sí, en esa casilla, digamos, en los dos, 75 y 95. Esta actualización de esta tablita que está con verde, se lo han encargado a una consultora con dos ingenieros, y ellos en base a sus mediciones, esas mediciones que les han pasado a las cooperativas, imagino que todas las cooperativas de todo Bolivia y las alcaldías que administran, en algunos casos son las alcaldías, como en el caso de Berlín, la alcaldía que administra este servicio, ellos han hecho estadística y han encontrado esos valores. Ese comportamiento de patrón en base a mediciones reales. Eso es lo que ellos indican. A mí me parece que son bien bajitos, como te digo, bien bajitos para empezar, ¿no? Y esa observación que tú dices, igual, es válida, ¿no? Pero yo no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. Y yo sigo trabajando en esta que porque esa va más con la realidad, al menos como que yo puedo ver y revisar las facturitas y las mediciones de los macro medidores que tienen las cooperativas, que te mide el total que sale y tú divides entre toda la población, más se acerca a este que a este otro. Entonces, a tu respuesta, no tengo, digamos, o sea, tu pregunta no tengo respuesta. Incluso hay, por ejemplo, aquí te dice entre 50 y 60, equivalente entre 50 y 80, ¿no ves? Cuando yo podría suponer que aquí debía ser de 80 a otro rango. Yo hubiera hecho así, sin superponer rangos. Aquí está superponiendo rangos. O sea, le dan muchísima más libertad a al que está diseñando. ¿No? Que está diseñando. Como es el caso que te decía, basta que tengas una población mayor a 500.000, ya no interpones nada, simplemente colocarle estos rangos mayores. Como en este caso teníamos 646.000. ¿Qué es lo que yo valoro? Que colocar directamente este rango mayor, ¿no? Para que interpolar con estos menores. Pero si sí o sí quieres tomar rangos menores, tomas el valor de la población de Santa Cruz y con eso ya tienes un valor intermedio. Y leemos un poquito la norma, a ver si algo está escrito lo que tú dices por ahí. Ahí hay alguna explicación. ¿Ya? Tenemos dotación inicial, tenemos que llevar la dotación futura. El mismo periodo de diseño que es utilizado para población, lo utilizas para dotación, y generalmente el crecimiento de la dotación es más difícil de medir, es más difícil de estudiar. No se ha hecho un estudio así de cómo en la casa, en tu casa, digamos, son 3 personas, ahorita son 3 en mi casa, ¿no? Y para el año siguen siendo las 3 personas. ¿Cómo ha aumentado tu consumo? De aquí a 5 años siguen siendo las 3 personas. ¿Y cómo ha seguido aumentando tu consumo? ¿Ya? No hay un estudio así que bien detallado, pero sí se sabe que aumenta. ¿Ya? Una familia, por decir, 5 personas, ya han pasado 10 años y siguen siendo las mismas 5 personas, pero su consumo ha aumentado. Está comprobado que sí ha aumentado. Y generalmente eso se lo atribuye en una parte al buen servicio de la cooperativa, que el agua es de calidad, buena calidad, y además en cantidad suficiente y a un precio económico. Y la otra parte se lo atribuye al dueño, o sea, no al propietario, ¿ya? Que justamente tenemos en la casa varios servicios, ¿no? varios baños, duchas, piscinas, incendios, digamos, un jardín grande, y podemos pagar esa tarifa. ¿Ya?
a esos aspectos, tanto del proveedor como del consumidor, aspectos positivos es que se ve que el consumo aumenta, sin que necesariamente tenga que aumentar la población. Eso mide este coeficiente que dice variación anual de la dotación. Y como es muy difícil estudiar y dar un valor exacto, pues, que varía entre 0,5 a 2%, y el dato más entendible que nos dan, el concepto más entendible es que lo que te digo, ¿no? Que se debe al buen servicio y a la buena capacidad de pago que tiene la persona, el consumidor, y puede darse el lujo de tener varios artefactos sanitarios. Y para darle un valor numérico, te dice al diseñador, más que todo, si es un proyecto nuevito que está empezando de cero, ponele 2%. Si es un proyecto ya está funcionando varios años y tú vas a ir a hacer mejoras, cambios, ponele 0,5%. 2% porque recién está empezando, pues de ahí se va a notar un crecimiento rápido del consumo. Empiezas generalmente con un baño y una ducha, un lavamanos, y como ves que el servicio es bueno y a vos te va bien económicamente, entonces 2, 3 pisos, piscina y todo, ¿no? Pero si el servicio por ahí ya está como 30, 50 años funcionando, ese crecimiento ya ha ocurrido. Ese crecimiento rápido, exponencial de los primeros años ya ha ocurrido. Entonces, si ya está funcionando 50 años de ese servicio, lo más probable que estos siguientes años tengas un crecimiento, pero que ya no sea mucho en consumo. Porque ya lo tienes todo en tu casa. ¿Qué más vas a hacer? A ver, pues, por eso le coloco un 0,5% si solo es mejoramiento. Y está el intermedio, ¿no? El proyecto puede mejorar lo que ya existe y tener ampliaciones, más ramales, más conexiones. Entonces hay un valor intermedio que es muy difícil de determinar, ¿ya? Y el valor que te podría aconsejar es que tomes la media de 0,5 y el 2%, es lo que más se usa, ¿ya? Un valor intermedio entre el 0,5 y el 2%. Ya es un valor que más se usa. Este valorcito del coeficiente de variación anual de la dotación se lo podría calibrar si tú tienes dotaciones de hace años pasados con la dotación de este año. Yo tengo dotaciones de años pasados y saco un valor. Tengo dotaciones de este año, de 2025, y puedo colocarla aquí en una formulita. En dotación futura le coloco la actual que tengo, y en la inicial le coloco de hace 5 o 6 años que he podido conseguir, y le coloco la diferencia de esos dos periodos, el 2025 y el dato de dotación de hace años atrás, que puede ser hace 5 años, hace 10 años, ¿no? Y le colocas aquí, despegas ya tienes la dotación en base al registro. Ya puedes hacer eso, ¿no? Y para tener un valor mucho más real, ¿no? Con eso tenemos dotación futura. ¿Ya? Ese valorcito siempre, esta variación anual de la dotación, este valor de la tasa de crecimiento, e incluso este valor de dotación inicial, nunca la decidas solito. En cada proyecto que haces, ya sea privado o ya sea estatal, siempre hay uno que paga, el dueño del proyecto, vos que estás diseñando y otro que te va a revisar. Entonces, entre los tres, ¿no? Ponerse de acuerdo al inicio con cuáles valores van a trabajar, y que esté actita, ¿no? Una actita, una reunión, su actita. Estos son los valores iniciales del diseño. Porque si después que ya hagas todo el diseño, los caudales, la planilla, los planos, y recién los presentes te digan, no, ese valor no está bien, ya se podía. Horas trabajo, nadie te los paga, ¿no? Entonces, siempre vas a reconocer que esos parámetros de diseño, por ese capítulo, parámetros de diseño, los hagas aprobar, y si tú eres el que está revisando, apruebes, ¿no? Al que está diseñando. Ahí tú eres
con la firma final. Necesarios. ¿Ves? Pues, me parece bien el trabajo. ¿Ya? Es un acuerdo, una revisión, una reunión que se hace y cada uno justifica con sus argumentos y se llega a un valor definitivo del diseño. Teniendo ya la dotación futura, pasamos al coeficiente de retorno. Te llega agua potable a tu casa, va a la ducha, al inodoro, a lavamanos, a lavaplatos, automático, no automático, ¿no? y a otros servicios. Y siempre hay una cantidad de agua que algunos lo usan para regar su jardín, otros para lavar el auto, otros para lavar los vidrios, el piso, toda la casa. Y mucha de esa agua no va al cantero sanitario, ¿ya? Se evapora ahí en el patio, o sale al jardín, se transpira con las plantas, o va a salir a la calle. Así todo ese día. Entonces, ese porcentaje entre agua limpia y agua sucia, dice que más o menos ronda el 80%. Y puede ser menos en algunos casos, ¿no? Si tienes mucho jardín, capaz utilizas bastante agua para regar y no te cuesta mucho pagar también. Pero capaz tu porcentaje de producción de agua sucia sea un 60%, puede ser. No se sabe un valor exacto, por eso te dan 60 al 80%. Lo más normal es colocar el 80% por seguridad. Ahora, puede darse, dice, el caso de que sean 100%, agua limpia total que te llegue, tú no tienes nada de jardín por ahí, y por ahí la limpieza de tu oficina o de tu casa, lo hace otra persona, ¿no? Una empresa de limpieza, y casi no usa casi nada de agua, utiliza otros artefactos y trae sus propios materiales y equipos. Un departamento podría ser, ¿no? Donde no hay jardín, no hay agua, digamos, o lavas el agua en la lavandería, en tu caso. Entonces puede darse que sea incluso 90-95% del agua limpia que casi toda se convierte en agua residual, puede darse. Hay que ver, ¿no?, esos extremos. Pero mientras no haya esos datos extremos, te aconsejo que le coloques el 80%. En agua potable tenemos el caudal medio, caudal máximo diario, caudal máximo horario. En agua residual, directamente caudal medio y caudal máximo horario. Y ese caudal máximo horario no se llama caudal máximo horario, se llama caudal punta. ¿Ya? Caudal punta. Y para ese caudal punta existe este coeficiente M. El coeficiente de punta M. Este coeficiente M, para que lo entiendas muy fácil, es la multiplicación del K1 y el K2 que ya conocemos. ¿Ya? El coeficiente K1 de variación diaria del consumo de agua. Y el K2 la variación horaria del consumo de agua, que muestran los picos, ¿no? Los picos. Si te dice 1.50, entonces respecto este 1.5, respecto al consumo diario, aumentó un 50%. Si le colocarías 2, la variación horaria respecto al diario aumentó en un 100%. ¿No? Este K1, si tienes tú 1, variación diaria, no ha sufrido ninguna variación respecto a la media. Eso es mentira, porque siempre de día a día hay mayores o menores consumos. Y lo mínimo dice que es 1.2, ¿no? O sea, respecto a la media, en algún día del año puede aumentar un 20%, subirse por encima del 20%. ¿Ya? Y incluso puede llegar a aumentar en un 50% si le colocas 1.5. Este es respecto a la media,
K2 es respecto al diario. Entonces, si multiplicas los dos, te da el coeficiente punta. Para sacar el caudal punta, que es lo mismo que el caudal máximo oral. Para el K1, no hay tablilla. Directamente tú dices de 1.2 a 1.5. Si el pueblito es pequeño, la variación es más notable. Casi todas las personas se levantan a la misma hora, casi todas las personas almuerzan a la misma hora, casi todas las personas se acuestan a la misma hora. Entonces los picos son más notables. Entonces, poblaciones pequeñitas, 1.5. Poblaciones grandes, ya no todos coinciden. Otros nos levantamos a las 5, otros a las 6, otros a las 7, otros a las 8, después otros almuerzan a las 11:30, otros 12, otros a la 1, otros trabajan en la tarde, otros en la mañana, otros en la noche incluso. Entonces ya no es, ya es disparejo. Entonces los picos ya no se juntan, no solo hay varios picos, pero están distribuidos. Entonces eso hace que este coeficiente puedas tomar 1.2. ¿Ya? Entonces poblaciones pequeñas 1.5 y poblaciones grandes 1.2, o sea que es inversamente proporcional. Leyes un poquito en internet, hay un montón de estudios. Y está ahí el valor medio, ¿no? Tú puedes decidir el valor medio. ¿Ya? 1.3, 1.4. Ciudad grande, Santa Cruz, 1.2, ¿verdad? Ciudad Tarija mediana, más o menos, tal vez 1.3, ¿no? 1.3. Pueblos chiquititos, 1.5, uno ya, un pueblito que no es pueblito, ya un grandecito, 1.4, pero no hay un valor exacto, pero ahí está ese criterio. El mismo criterio para el K2, el mismo criterio para el K2, la variación oral. Pueblo pequeñito, casi todos a la misma hora están luchándose pico. Entonces casi todos se acuestan casi a la misma hora y se levantan casi a la misma hora. Entonces no hay, digamos, muchos picos, pero sí hay uno extremo. Extremo. Entonces esa coincidencia en las costumbres hace que tengas que cobrar un K2 mayor, 2.2. Poblaciones pequeñitas, 2. Poblaciones grandes, no coincidimos todos en lo mismo, entonces un K2 igual a 1.5, pues. Y ahí estamos intermedios, que analizar. Pero por suerte para este K2 hay esta tablita. Después establecer, no sé, población pequeña, vas a esta tablita. ¿Ya? Entonces, si tienes poblaciones pequeñitas, dices, puedes tomar 2.2 a 2, vas a tomar el 2.2. Después tienes que interpolar, y si tienes más de 100.000, 1.5, ya está. No hay donde discutir más. Y la multiplicación de esos dos valores es la coeficiente punta. Eso es lo que yo pido ya aquí en la materia nada. Después hay un montón de formulitas para calcular el mismo coeficiente n punta, ¿ya? Que tú las puedes estudiar y las puedes aplicar. Por ejemplo, está este de Popper, que tienes esta tablita. Está de Harmon, Babi, y hay un montón. Si vas a internet, buscas tus textos, estos que te pasaba y otros más, hay un montón. Y todos te sacan valores diferentes. Nadie te dice que tomes el medio, nadie te dice que tomes el valor mínimo, ni nadie te dice que tomes el valor extremo. Tú tienes que decidir. En función a qué vas a decidir, en función, yo pienso, a los aspectos económicos, sociales, culturales, realmente, ¿no? Porque si tomas un valor alto, caudal más grande, tuberías más grandes. Y si tomas un valor pequeño, tuberías más pequeñas, costo económico más pequeño, tal vez una media podría haber. Pero tienes que tratar de multiplicarlo, ¿verdad? O decirlo sin
más se parezcan, saquen media. ¿Ya? Pues en base a la experiencia yo te puedo decir, los agua potables están diseñados con K1 o K2. Los sistemas de agua potable en Bolivia diseñamos con ese método. Y es esa misma agua que se convierte en agua residual. Entonces, el primer valor de referencia debería ser este. ¿Ya? Debería ser este. O sea, valores que estén muy alejados de esto, no los deberías tomar en cuenta. Pero valores de M que estén más cercanos a estos, sí podrías tomarlos en cuenta. Y sacar una media de los que más se parezcan a estos valores. Pero como te digo, pero no hay una regla fija de cuál valor tomar. Dice en base a la experiencia del proyectista. Y si el proyectista no tiene experiencia, ¿qué toman? Te apoyas en la experiencia de otros. Y ya está. ¿Ya? Entonces la experiencia que yo puedo pasar es que los que se parezcan a este método, el K1 y el K2, ni siquiera lo podríamos brasileños. Llamar el método del coeficiente K1 de variación diaria y coeficiente K2 de variación horaria de la rotación, que es un método mundialmente conocido, ¿no? ¿Listo? Y pues ahí en la tablita, si tú quieres, puedes sacar una media de los que tú crees que se parezcan o directamente adoptar uno, que podría ser este. ¿Ya? Entonces, para la materia, solo para la materia, para que no tengamos valores disparejos toditos, pues vamos a tomar este, ¿ya? Está aquí el verdecito que dice brasileño con esa boleta. El K1 sí está ahí para discutirlo, si es por así pequeña, muy pequeñita, medianita, mediana, grande, muy grande. Pero el no para poner mucho. De 1.2 a 1.5 no hay mucha luz. Si te doy Ciudad de Santa Cruz, no lo vas a colocar en 1.2, ¿no? Si te doy un pueblito que tiene 500 casitas, tampoco le vas a colocar, perdón, si es Santa Cruz, no lo puedo colocar en 1.5, aquí colocar 1.2, ¿no? Si es uno pequeñito, lo puedo colocar 1.5, no lo puedo colocar 1.2. Esos extremos no tienen que contrastirse, tienen que chocarse. Una vez que tienes definido el coeficiente punta y el coeficiente de retorno, no haces nada, simplemente te fijas aquí, un caudal medio, la multiplicación de todo esto, la formulita está en esos dos textos. El caudal aquí dice el caudal máximo horario es el mismo caudal punta, ya. Le puedes cambiar el nombre si quieres, yo no le cambio. Porque es el mismo, ¿no? Caudal punta. Que multiplica el caudal medio por el caudal punta, pero el caudal punta es K1 y K2, entonces es como podría multiplicar el caudal medio por K1 por K2 y te da el caudal máximo horario. ¿No? El caudal punta. Por ahí el M tú sacas de otra formulita, coloca el caudal punta para que coincida con el concepto, ¿no? Listo. A este caudal punta tú tendrías que, para tu diseño de las tuberías de red de alcantarillado, tú tendrías que sumarle los no domésticos, ¿ya? Los que son de centros educativos, edificios, ya sean oficinas, comerciales, etc. En el agua residual de las casas, nosotros multiplicamos por un 0,8. Con 0,8, ¿verdad? Entonces, en esta agua no doméstica, que pueden ser de universidades, que pueden ser de escuelas, cuarteles, también multiplicar por 0,8. Mientras nadie te diga nada, ponerle como 0,8. Igual aquí en la universidad también tenemos jardines, o sea que no todo el agua limpia se convierte en agua residual. Capaz aquí en jardines se utiliza mucho más agua de lo que utilizamos aquí en humanos, ¿no? Me parece. Pero mientras no tengas un dato medido, igual los multiplicas por 0,8. Ahora, si tienes un dato medido que es el coeficiente de retorno, aplicas, ¿no? Aplicas por ahí el 20%, 30, 40, 50, aplicas. ¿Ya? Entonces, el diseño de la red de colectores se hace en la planilla donde va el caudal de diseño. Entonces, este caudal de diseño, en esta planillita que está aquí, este caudal que está aquí, en alguna de sus filas, en alguna fila
va a estar incorporando la entrada del caudal de un hospital. En alguna parte de la red está el hospital, empieza a sumar. En otra parte, tal vez más abajo, existan unos centros comerciales. Justo en esa parte entrará a sumar, a acumularse el caudal de ese centro comercial. ¿Ya? O sea que lo vamos incorporando, pero en el lugar donde esté ubicada esa institución. No lo ponemos donde sea ni antes. Lo vamos a incorporar ya en el cálculo de la tubería donde esté ubicada la tubería que va a recoger justamente el agua de esa institución. ¿No? La tenemos que tener calculadita, por si acaso. Tenemos calculadita, multiplicado por 0,8, ¿no? El cómo se calcula, creo que todos saben, es lo mismo que la agua potable. Por caso repasan esta tablita del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, que es de agua potable, se las voy a colocar de vuelta al grupo. Y es muy cortita esa tablita y también hay más datos en la misma norma boliviana, hay más datos para más instituciones. Y si no encuentras uno, busca otras normas. ¿Ya? Siempre colocamos la fuente de la norma, del librito del texto. ¿Ya? Norma boliviana, norma colombiana, norma española, si es posible, años. ¿Qué años? Y con eso complementamos para cualquier tipo de institución que pudiera haber. Por ejemplo, una tarea que les voy a dar a ustedes, ¿ya? Una tarita no te hace. Para la próxima semana, para el próximo lunes, es estimar la rotación de agua de aquí de del Mega Center, ¿no? El Mega Center o Cine Center. Estimar en la dotación de este complejo comercial, ¿no? Que se denomina Mega Center, ¿no? Si tú vas a tablitas, tendrías que decir centro comercial, ¿no? Es determinar el caudal no doméstico. Claro, claro. Tu dotación es este dato, que dice aquí dotación. Podría ser por área, ¿no? Podría ser por área, podría ser por visitantes. Y está complejo ahí porque tiene cine, tiene restaurante, tiene centro comercial, tiene gimnasio y todo eso, ¿verdad? Entonces tú, a esta tablita, ¿dónde entraría eso? Entonces, para su cine, ¿cuánto sería su dotación? No estoy pidiendo el caudal, solo la dotación. ¿Ya? Entonces, para su área de cine, ¿a dónde tenía que entrar? Para su área de oficinas, ¿a dónde tenía que entrar yo? Para su área de restaurante, ¿a dónde tenía que entrar yo? No te estoy pidiendo ni el caudal, ni tampoco un valor numérico de qué área tiene. Simplemente digo, ¿qué tiene el cine centro? Tiene el cine. Entonces, ¿a dónde entraría aquí? Para estimar su caudal. Si dice por acá cine, entonces, ¿cuánto es? Anoto ese dato que está en la tabla. Eso es lo único que te pido. Y para su área de restaurante, ¿a dónde entraría? Y si no tengo la tablita, otra no. Para su área de gimnasio, ¿dónde entraría? Nada más, ya. Muy simple, solamente quiero que tú digas de esta tablita o en otra tablita, ¿a dónde tendrías que entrar? Por ejemplo, si yo te digo para la universidad que tiene principalmente estudiantes, ¿no? Entonces entraría aquí, donde dice centros educativos. Y su dotación sería 50 litros por alumno día. Para su área de guarderías, es que no sé si seguirá habiendo o no, ¿a dónde tenía que entrar? ¿Y cuál sería su dotación? Esa es la tarea, ¿ya? Bien, ya tenemos los caudales, ¿ya? Ahora vamos aquí vuelta a los caudales. El caudal que tú produces en tu casa, multiplicado por el 0,8, ¿no? Dice que eso no es suficiente, además de las instituciones, no es suficiente para estar más del lado de la seguridad. Dice, puede haber conexiones cerradas, que no debería haber, pero que existen.
generalmente el agua de lluvia que no debería entrar al alcantarillado sanitario porque va a expropiar el tratamiento de las aguas residuales y se espera que no pase el 10%. Se espera que no pase el 10%. ¿Ya? Si fuera 0%, mejor. Dice que por si acaso tú consideres entre un 5 y un 10%. Podría ser, ¿no?, una zona bien lluviosa, propensa a inundación, tomar el 10%. Porque por la desesperación muchas veces que es un lugar plano y se inunda esta parte de toda la avenida costanera, cuando hay una buena precipitación, el desagüe pluvial que tiene no abastece y empieza a subir la calle. Y las casas que están un poco bajas se quieren inundar en algunos casos. Ya, mejora mucho, pero porque han hecho varias afectaciones. Y por la desesperación a veces uno abre su cámara de visita del alcantarillado sanitario, lo abres para que lava el río, por ahí se está. Es normal, en todas partes pasa. Entonces, por si acaso, dice, tomamos 5 a 10%, entonces, ¿de qué valor? De su caudal, necesito, ¿no? Así. Todas las valores están con formulitas, se utilizan las fórmulas, están multiplicando por el caudal punta, ¿no? 5 o 10% del caudal punta, o del caudal máximo horario que ¿ya? Y por ahí es una zona que no llueve mucho y casi nunca se va a inundar. 5% me parece que sería suficiente. Después tú puedes tomar 6%, 7%, 8%, 9%. Por ahí te mando. ¿Qué estaría? Yo tomaría un 7%, medio. Santa Cruz más lluvioso, Bermejo más lluvioso, ahí ya 10%. Y por ahí una zona alta, altiplānica, que la lluvia es bajita y tiene buenas pendientes, difícilmente se inunda, un 5%. Y está este otro aspecto del tema de la infiltración. En la propia red de tuberías, desde tu casa hasta la planta de tratamiento. Anteriormente se hacía muchísimo con tubería de hormigón, era lo más común. Metro a metrito, tenían que instalar con mezclitas de morterito, de arena, cemento, o por tubito. Y usted sabe que el hormigón no es 100% impermeable. Le puede pasar agua, pero mínimamente no. Un lugar que esté totalmente humedecido alrededor del tubo, nivel freático, por decir una velocidad de 0.01 metro por segundo, que no es nada, le puede ingresar una gotita tal vez al día, pero 50 en varios metros, esa gotita significa, ¿no? Medio litrito, cuarto litrito, tal vez dependiendo de la longitud. Después, en cada esquina tenemos unas cámaras de hormigón que generalmente son circulares o cuadradas, de hormigón generalmente de hormigón con piedra, hormigón ciclópeo, y que tampoco son 100% impermeables. Entonces, en época de lluvia, el agua que está por afuera, igual con los microporos que tenga, entonces le va a entrar. Y tengo tiempo. Una cámara no podía nada, pero ya en 100, 200 cámaras, esas gotitas pueden sumar a lo que implica por la teoría. Hoy en día ya no se usa mucho esta de hormigón, más que todo se utiliza el PVC de plástico, con punta de goma, un acople que casi, no decir al 100%, pero sí un 99.99% son impermeables. Entonces reducir bastante esta infiltración. Pero de que entra agua de lluvia, ya sea por la tubería o ya sea por las cámaras de inspección, por donde se une la tubería con la cámara de inspección. Puede estar bien hecho o mal hecho, ¿no? Entonces, para ese caso, vas a esta tablita y te dice aquí tubería de hormigón, tubería de plástico. Lo más seguro es que siempre va a ser tubería de plástico. Y te dice el tipo de unión. Aquí cuando te dice hormigón es pegamento PVC, pegamento de plástico. Aquí deberían cambiar. Pegamento PVC o pegamento de plástico.
aquí una goma a presión, ¿no? Una goma a presión cuando se acopla, la gomita hace presión y no va a ni salir ni entrar. Eso es, generalmente va a estar en ahí. Hoy en día todos se siguen esto. A mí me toca hacer una cantidad de tuya de cemento y ha costado que la gente acepte, ¿no? Costado. Todos quieren eso. O sea, todos ya saben que esto todavía existe y es impermeable y todo lo no va a estar aquí en este rango ya. Sí, generalmente ahí va a ser. Ahí. Y lo único que te vas a tener que preguntar es si es nivel freático alto o bajo. Entonces, vas a hacer tú la excavación, no tú no, sino que con el proyecto que financian ellos, la excavación que yo he excavado ahorita, en un lugar más o menos bajo del proyecto, el proyecto bajo. Cavas y una tubería generalmente va a estar enterrada a menos de 5 metros. Va a estar a 1, 2, 3 metros, lo normal. Excepcionalmente 4 o 5 metros. Y hasta esa altura, si no encuentras agua, no hay nivel freático alto, ¿no? O sea, el nivel freático está más abajo, bien al fondo, ¿no? No te afectaría. Pero hay lugares que vos cavas un metro y ya está ahí el agua. Va a depender igual de la temporada, ¿no? Si es temporada de lluvia, cuando es de cemento, fíjate, tiene una afectación. En tuberías de cemento, fíjate, aquí entre que sea bajo y alto, tiene una diferencia. Ya aquí cuando es con sello de goma, con acople, no tiene diferencia. Aquí cuando es con pegamento, PVC, pegamento de plástico, sí hay una leve diferencia. Pero cuando es con plástico, impermeable, con sello de goma, impermeable también. Ya, pero la diferencia es más nada, ¿no? O sea, ya de por sí tú aquí casi siempre lo puedes mantener este valor constante, pero revisa si no poquito aquí, ¿no? Revisa si hay diferencias, pero si es PVC, con punta de goma, que es lo que ya todos se siguen, este valor va a ser constante, lo único que tienes que sumarles es agregarles esta longitud total de tu proyecto. Eso va a ser la variable, cada proyecto va a tener longitud y con eso estimas el caudal de infiltración. Y en cuanto al precio, es mucho la diferencia. Estas son las más, en precio, estas son tienen más costo, digamos. Estas PVC y con punta de goma, las que están certificadas, ya las que cumplen con la norma de calidad, la de tubería de Norca, ¿no? La de Bolivia. Después hay otras que no cumplen, o si, no sé si cumplirán, pero no tienen el sello de calidad, puede ser más barato. ¿Tienes diferencia? El catálogo tendría que estar también todo esto, lo sabíamos directamente. ¿Cuál tabla? En caso de que no tenga seguridad, usaríamos igual esta tabla. No, esta digamos es la que nos permite a nosotros estimar en caso que no tengas los datos del fabricante, ¿no? Los datos del fabricante. El fabricante te puede dar unos datos más precisos de este tema, ¿no? Pero si el fabricante te dice, por decir, te da un valor mucho menor, tú trabajas con esto. Está dado la seguridad. Ahora, si el fabricante te da un valor mayor, tú trabajas con el fabricante, ¿no? Va a estar del lado de la seguridad. Es el más crítico de todos, el que te genere más caudal de infiltración. Por ahí es Plamat, es una marca, ¿no? Plamat de tuberías, y te dice, tiene tanto de infiltración por metro, ¿no? Y te sale un poquito mayor a este, yo trabajo con el Plamat. Estos son valores referenciales. Que los tienes que comparar con el fabricante y tomas el más crítico, ¿sí? El más crítico. Obviamente que la tubería tiene que ser certificada,
sello de calidad. Cualquier material hoy en día es imposible. Tienes entonces 3 caudales, 4 tienes, ¿no ven? El doméstico lo vas a incorporar en el cálculo a medida que vas calculando, ya justo en una tubería puntual, de eso olvídate que eso va a ser el cálculo. Luego tienes 3 caudales. El caudal punta, que es el caudal máximo horario, tienes el caudal de conexión errada y tienes el caudal de infiltración, tienes 3 caudales. En muchas tablitas, no es mi caso, en muchas tablitas aquí en esta planillita hacen así. Aquí colocan caudal máximo horario, el caudal punta, pero para ese tramito solamente. El que no tenemos aquí calculado es para el total de población. Hay muchas planillitas que les gusta complicarse, dicen, este tramo, la C9 de la C5, tiene 180 habitantes. Y calculan 180, sacan su caudal punta. Sacan su caudal de conexiones erradas con ese caudal punta de ese tramo. Y aquí le colocan su caudal de infiltración con esa longitud propia del tramo. Y sumados esos 3, te da el caudal total del tramo. Y así hace para cada uno. Puedes hacerlo así. Yo lo que hago, y no hay diferencia con el otro, pero es más rápido y más fácil este otro procedimiento, ¿ya? Directamente aquí lo sumo todo, saco el total de caudal punta con el total de caudal de conexión errada con el caudal total de infiltración que está con la longitud total, saco el caudal total. Caudal total. Y este caudal total es que lo repartimos, ya lo repartimos a cada tramo cuánto le corresponde y vamos acumulando después. En vez de hacer varias columnas aquí, simplemente hay una. En vez de hacer varias, esas 3, ¿no? Esos 3 tipos de caudales, simplemente hago esto, ¿ya? Le colocamos aquí los caudalcitos que le corresponden a cada tramo. Este caudalcito que está aquí, que dice el tramo, ya está tomando en cuenta ahí el caudal punta, el caudal de conexión errada y el caudal de infiltración. Ya está ahí incorporado, o sea, no lo hace aparte, directamente ahí no. Y este caudalcito punta simplemente lo calcula, ya sea con el número de conexión o con el área de aporte multiplicada por un caudal unitario. Y al hacer el ejemplo lo vas a entender perfectamente. Lo único que quiero que entiendas es que hay planillitas que aquí en esta planilla, te colocan por separado para cada tramo su conexión errada, su infiltración y su caudal punta, y recién lo suman. En esta planilla que yo te presento, esos 3 ya están aquí incorporados en una sola columna. ¿Ya? Entonces, tú puedes optar por utilizar esta planilla si quieres, o la otra que hay de diferentes autores, donde la hacen mucho más larga. ¿Bueno? Y ya después es largo y lo hacen más largo. ¿Ya? Al hacer el ejemplo te vas a dar cuenta perfectamente. ¿Ya? En cualquiera de los 2 casos están tomados en cuenta el caudal punta, infiltración y conexiones erradas. ¿Ya? Una vez que tú diseñas, tomas en cuenta todos los caudales, los domésticos, no domésticos, infiltración, erradas y todo eso, tú calculas para la situación más crítica, que es para el caudal total. Este es
caso de que esté fluyendo por las tuberías el caudal total, incluso proyectar a 20 o 30 años, la situación más crítica es la que simulas o modelas mediante este cálculo. Y te sale los diámetros de tubería. Al final, tú lo que quieres sacar es los diámetros y tú quieres saber a qué profundidad están para poder presupuestar excavación, su relleno y después la tubería. Al final eso es lo que interesa. Y tú dimensionas eso y haces cumplir. Este es el principal factor, ya la fuerza reactriz. Haya fuerza de arrastre, porque el agua, si bien el 99% es agua, pero tiene ciertos sólidos, que esos no se estanquen, que siempre circulen. Haces cumplir fuerza reactriz, y la fuerza reactriz está muy ligada a la pendiente, una pendiente mínima que podemos definir, y una velocidad. Y que el tubo nunca trabaje a presión, que siempre trabaje como canal posible. ¿Ya? Bien tirante de agua sobre tierra. Una relación que nunca tiene que pasar de cierto modo. Entonces, fuerza reactriz, velocidad, el Y sobre D y la pendiente. Y hay otros valorcitos que después nos vamos a explicar cuando hagamos el ejido. Lo que quiero que te quede claro de mi explicación es que diseñamos para la situación más crítica. Cuando esté todo el caudal, el 100% de las personas que estamos aportando el caudal, el 100% de las instituciones, aparte está lloviendo y está infiltrando agua de lluvia, y aparte hay conexiones cerámicas. Y ya ha pasado los 20 o 30 años. O sea que cualquier otra situación donde no coincida todo eso, siempre va a ser caudal menor. Ahorita no está lloviendo, no están funcionando a su máxima capacidad. Ahorita el proyecto no ha cumplido sus 30 años, no está funcionando a su máxima capacidad. Ahorita no estamos aquí, no estamos usando el agua, no estamos desechando ni un solo litro de agua. Entonces no está funcionando a su máxima capacidad. ¿Y qué pasa si casi nadie está usando el canteral sanitario? ¿Qué pasa si no hay conexión errada? ¿Qué pasa si no hay caudal de infiltración? Y recién es el año 2, año 3 que está funcionando el proyecto nuevito. ¿Qué va a pasar? Ese tubo grande que tenemos ahí va a estar con un caudal pequeñito. ¿No? ¿Y qué tal que no tenga fuerza de arrastre? ¿No? Porque los sólidos van a estar ahí bien, desde el año 1 hasta el año 3. Entonces, una vez que tú tienes dimensionado para esa situación máxima donde todo coincide que haya más caudal, y tú ya tienes definido pendiente y ya tienes definido el diámetro, sin modificar pendiente, sin modificar diámetro, tú dices, a ver, ¿qué pasaría en caso de que sea el primero o segundo año de funcionamiento y no esté lloviendo, entonces no hay infiltración, toda la comunidad es súper educada, no hay conexiones cerradas, todos tienen su desagüe pluvial aparte, y aparte, apenas un 10% de la población está utilizando el agua. ¿Será que sigue funcionando bien? La misma planilla, esta misma planilla que tú ves aquí, esta misma, con todas sus columnas y filas, la tienes que verificar para una situación al otro extremo, ya no al crítico, sino sí ya no al crítico máximo, sino al crítico mínimo. ¿Ya? Entonces te haces un copia-pega y haces una verificación donde tú vas a colocarle ahora en la columna de caudal, que es lo único que vas a poder modificar, nada más, le vas a colocar los caudales mínimos. ¿Ya? Y ese caudal mínimo no te lo vas a inventar. Dice aquí que el caudal mínimo se puede determinar dividiendo el caudal punta o el caudal máximo horario. Aquí vamos a ver la formulita ya. No, el caudal medio. El caudal medio no el caudal punta. No, nos olvidamos del caudal punta porque ese es el extremo máximo, ¿no? De la media, el caudal punta hasta aquí arriba.
Ahora, de la media, el caudal mínimo tiene que estar aquí abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Está dividiendo el caudal medio entre el caudal punta y te sale un caudal pequeñito. ¿Ya? El caudal punta o máximo salía 29.54, para ese caudal hemos diseñado la red. Ahora, pero ¿qué pasa? Es que si no hay infiltración, no hay conexiones cerradas y solo una partecita de la población está usando el alcantarillado. Dice entonces, de acuerdo a los estudios, este fue ya el caudal mínimo. Y tenemos que hacer una comprobación. Aparte, en otra planilla, colocándole ese caudal mínimo ya. Y con ese caudal mínimo también tendría que cumplir la fuerza tractriz, la velocidad, la pendiente y la aceleración del tirante sobre el diámetro. Así que hay que hacer dos cálculos, siempre hacemos dos cálculos. En uno, para la situación máxima crítica, definimos diámetro pendiente. Situación 2, con el mismo diámetro y pendiente ya definido, solo modificamos caudal, colocamos los mínimos. Y tendría que seguir cumpliendo todos los aspectos técnicos. Entonces, la recomendación que tenemos por lógica es que cuando hagas para la situación más crítica, por encima de la media por máximo, tú siempre trates de darte una holgura en pendiente, no trabajes con la pendiente mínima, date un poquito más de la pendiente mínima. ¿Ya? No trabajes con la velocidad mínima, date un poquito más de la velocidad mínima. Y de fuerza tractriz no le coloques la mínima fuerza tractriz, colócale un poquito más. Porque sabes que en la verificación del caudal mínimo va a haber menos fuerza de arrastre, menos fuerza, va a bajar ese valor, va a bajar la fuerza tractriz, va a bajar la velocidad y vas a tener que volver a rehacer tu cálculo inicial. Si no te cumplió en la verificación de caudales mínimos, tienes que volver a tu cálculo de caudal máximo y darle más pendiente. Pierdes tiempo, ¿verdad? Capaz hasta el diámetro de cambio. Entonces, en el primer cálculo inicial nos damos ciertas algoritmos de lo mínimo que nos dice de la síntesis, sabiendo que cuando hagamos la verificación obligatoria para caudales mínimos, esos valores van a bajar, capaz al límite que nos permite, como normativa boliviana. Todo eso que te digo, vamos a hacer un cálculo. El cálculo va a ser más fluido, más rápido, en base a estas recomendaciones que acabamos de dar. ¿Ya? Con eso yo concluyo la clase de hoy. ¿Ya? Tenemos una tareita para la próxima clase, ¿ya? Y les recomiendo que un poquito revisen esta planita que les he pasado y revisen cómo se calcula en la tubería circular el tirante. El tirante normal en la sección circular, cuando funciona como canal. ¿Ya? Nada más. Véanlo manualmente cómo se calcula. Ya, si eso lo comprenden bien, entonces la fórmula va a ser muy sencilla, la planilla va a ser muy sencilla de entender, porque se basa en el calculito manual que uno hace así con su maquinita, con una tablita, con un formulario. Dato caudal, los datos diámetros, determinamos el tirante, el área, el perímetro, el radio hidráulico, donde va a intervenir la pendiente y va a intervenir la velocidad. Y van a ver que entendemos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sí, la tarea que está en la diapositiva de la norma, ¿eso para cuándo? Esa es para la siguiente clase. Igual lo de la dotación del megacenter, igual para la siguiente clase. Eso es para otro, es de matar un poquito en analizar, tienes que verificar qué servicios tiene el megacenter. Tiene gimnasio de disco, tiene restaurante, tiene cine, tiene oficina, tiene internet, y sobre de qué servicios tiene
¿de dónde tú sacarías la dotación? O sea, por área, por persona. Nada. Sí, ¿alguna consulta? ¿Ya dado ya la ponderación? Sí, Hágalo en grupo, ¿no? Pueden ir dando visitadita, ay, cosita. sí. Ahí quedaron entonces, ya. Ha dicho que va a ser un grupo. No menor a 2 personas de grupo.